todos los que nos escuchan el día de hoy, los que nos visitan tal vez por primera vez. Sean bienvenidos una vez más a su podcast, Charlando con Susi, con su servidora, Susana Cuellar. Como recordarán, en estos podcasts vamos a estar hablando de algunos personajes bíblicos, de algunos artículos o de algunos libros muy interesantes que nos ayudarán a vivir una vida mejor cristiana. Y también, como recordarán, en este espacio vamos a tener algunas invitadas especiales, muy especiales. Pueden ser también matrimonios. Y bueno, el día de hoy ya sin más preámbulo, quiero presentarles a una extraordinaria mujer que nos acompaña el día de hoy. Ella es una muy buena amiga que conozco de hace tiempo. Y bueno, creo que la Mujer Maravilla le queda corta. Es una extraordinaria mujer. Ella es Marlene Pérez Miguel. Y es una mujer que se dedica a su casa, ¿verdad, Marlene? Así es, sí. Y miren que les comento esto porque estamos en tiempos en los que ya difícilmente se ve que una mujer se dedique únicamente a su hogar, a su esposo y a sus hijos. En este mundo tan ajetreado, vemos que las mujeres están mayormente buscando alcanzar ese famoso empoderamiento de la mujer, creyendo que por trabajar, creyendo que por hacer muchas otras ocupaciones, creen que están haciendo bien. Pero el día de hoy me siento muy afortunada de estar con Marlene. Marlene, bienvenida. Muchas gracias, Susi, por contemplarme. A veces en la monotonía del hogar, a veces uno como mujer piensa, yo a lo mejor y no estoy haciendo nada para el Señor, pero te agradezco, Susi, que me des esta oportunidad de platicar de experiencias, de crianza, de actividades de nosotras como madres, y agradezco esta oportunidad que me estás dando. La verdad es que yo no me considero como una buena madre, pero trato de hacer mi esfuerzo por satisfacer cada necesidad de mi hogar. Y como lo decías hace un rato, a veces la labor en el hogar no es algo para la sociedad bien visto, y te agradezco esa oportunidad que me das para estar aquí. Claro, el agradecimiento es mutuo, Mar. ¿Por qué? Yo le digo Mar de cariño. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, el que yo tenga la oportunidad de platicar con mujeres como ustedes, que la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Vianey, una mujer también extraordinaria, que también tiene múltiples actividades, pero para mí es un privilegio poder hablar con ustedes, del que me puedan compartir de sus experiencias, porque siempre lo he dicho, cuando yo crezca, quiero ser como ustedes, quiero tener hijos como ustedes tal vez, que no son perfectos. Algo que tú mencionaste, yo no las admiro porque sean perfectas. Yo las admiro porque aún en medio de su imperfección no se han rendido. Porque aún en medio de sus defectos, de sus errores, que mi hermana Vianey nos compartía en la sesión pasada, nos compartía algunos de sus errores que a veces como madres se llegan a cometer. Porque recordarán que el libro que estamos estudiando es este libro, Cría hombres, no niños, de Mike Favares. Y hablábamos de que es todo un reto la crianza de los hijos. Entonces, incluso del que hablemos de los errores que muchas veces cometemos, como mujeres, como esposas, como madres de familia, también de ellos se aprende. Entonces, muchas gracias por compartirnos esas experiencias, pero bueno, vamos a entrar de lleno
a nuestro libro del día de hoy, Cría hombres, no niños, de Mike Fabares, en su capítulo número 2. Pero bueno, antes de que empecemos, quiero que les platiques un poquito cuántos hijos tienes, a qué se dedican, de qué edades, porque tal vez eso nos va a ayudar un poquito a entender más tu contexto y entender tus experiencias. Mi hijo, Alejandro, tiene 12 años, él está en primero de secundaria. Bueno, yo tengo 4 hijos, perdón. Yo tengo 4 hijos, Alejandro, que está en primero de secundaria, Carolina, que está en primero de primaria, y tengo mis 2 gemelas, que tienen 1 año de edad. Y ellos conforman mi familia. Al principio yo nada más había planificado 2, pero por la gracia del Señor llegaron mis gemelitas, que fueron de gran bendición en mi casa. Y pues yo prácticamente soy una mujer que dedica todo su día, todas sus actividades son referentes a mis hijos. Prácticamente yo me la paso en casa, yo no trabajo y me gusta mi trabajo en casa. Tengo la oportunidad de estar en mi casa. Mi esposo me da esa oportunidad de criar a mis hijos. Tal vez por el trabajo que yo quiero hacer en mi casa es debido a que yo venía de una familia donde había ausencia de mamá y de papá. Entonces yo dije, voy a hacer las cosas diferente. Y yo veía el ejemplo de mi suegra, de cómo crió a sus hijos. Y al principio, cuando tú te casas con tu esposo y nace el primer bebé, te quedas así como en shock de cómo voy a criar este bebé, qué le voy a enseñar, como que sí hay un cierto temor y nadie te sabe orientar. Mi esposo, con la ayuda de Dios, nos dice, pues vamos a seguir por este camino, no creo que sea tan malo, y la crianza de mi suegra hacia sus hijos fue buena. No ha habido reproches, mi suegra es muy amorosa, entonces en parte yo como que trato de imitar la crianza de mi suegra y la fortaleza de mi suegra en su familia, porque yo no tuve una figura materna que hiciera lo mismo. Por eso es que yo preferí, y mi esposo quedamos en que yo me quedaría en casa, porque pues yo sí estudié la carrera de gastronomía, que me encanta, pero no la llevo a cabo porque me gusta estar en casa con mis hijos. A lo mejor en un futuro habrá algún proyecto y con la ayuda de Dios, no sé, pueda yo ejercerla, pero ahorita me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis hijos, me gusta prácticamente todo referente a la crianza, a estar con mis hijos y disfrutarlos exactamente. Mira que dijiste cosas bien bonitas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas, que estás tratando de imitar la forma en cómo tu suegra, educó a sus hijos, y me hiciste recordar la historia de Ruth y de Noemi. Sí. Que qué bonito entonces que haya suegras que den ese buen testimonio, ¿verdad? Esto es una muy buena oportunidad para que si hay suegras que nos están escuchando, que nos están viendo, qué bonito es, porque la palabra de Dios dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Sí. Y de alguna manera tu suegra está enseñando a una mujer más joven en la crianza de sus hijos. Entonces, qué bonito esta parte que haya una nuera, porque si hay nueras que nos están escuchando, qué importante es también que como nueras seamos agradecidas, ¿verdad? Sí. Con las suegras, con los suegros. Ese fue un punto muy bonito que me llamó la atención. Y la otra,
como bien tú lo decías, te dedicas a tu hogar, a educar a tus hijos, a disfrutarlos, a pasar tiempo con ellos. Esa palabra que dijiste, disfrutarlos. Ujú. Porque como bien lo mencionábamos al principio, muchas veces se cae en el que las mujeres ya no disfrutan. Ya no disfrutan esta parte de la maternidad. Ujú. Y entonces buscan como que el estar haciendo otras cosas, ¿no? Fuera de casa. Sí. Tal cual se ha escuchado, bueno, yo he podido escuchar a mujeres decir estas frases tristemente. No, yo no quiero estar en mi casa. Cuando en casa hay tanto que disfrutar y valorar, porque la palabra de Dios dice que los hijos son un regalo del Señor. Son una bendición. Y la tercera que me sorprendía era que no sabía eso, que siempre nos enteramos de algo nuevo al conocer a las personas, que estudiaste gastronomía. Sí, estudié gastronomía. Y que tú decías, después lo pondré en práctica. Ajá. Pero no, una mamá siempre está practicando la gastronomía en casa. Sí. Sí, siempre está practicando la gastronomía, el tener el ingenio de qué hacer de comer, de que sea de una manera saludable, el que sea una forma creativa. Todas esas son cosas que muchas veces las mujeres ya hacemos a un lado, en las que Dios nos manda disfrutar todo lo que hacemos. Y que todo lo que hacemos lo hagamos como para el Señor. Entonces, me imagino que le haces de comer muy rico a tu familia. Sí, yo considero la gastronomía como una forma de unir a la familia. Porque, ¿qué pasa cuando haces una comida rica? Pues obviamente viene la familia, dice, yo voy a ir a casa de mi tía, o yo voy a ir a casa de mi hermana, o yo voy a ir a casa en caso de mi mamá, yo voy a casa de mi hija, porque se hace rico de comer. O a veces llega mi cuñada y dice, ay, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo rico de comer? Y mis hijos igual, ¿qué hiciste, mamá, de comer? Bueno, hiciste esto. Y también he inculcado a mis hijos el que cocinen también, porque a los niños les encanta cocinar. Les encanta cocinar, panqués, postres. E igual mis hijos han comido prácticamente de todo. Los nutres bien, cuando van a un restaurante ya no se impresionan con el platillo así exótico porque ellos ya lo han comido. Ajá. Entonces eso es el beneficio de vivir con una mamá que sabe gastronomía. Y qué mejor que cuando vas a casa de tu mamá o de tu suegra y dices, ay, cómo extraño el guiso de mi mamá, ¿no? Y es una forma también de atraer a los hijos y de unir a la familia. Sí, qué bonito, nos estás compartiendo cosas bien bonitas que solo una mujer que ama estar en casa puede compartirnos y puede enseñarnos. Una mamá que está en casa con amor, que hace de comer con amor, es totalmente una manera de demostrar a Cristo, de reflejar a Cristo. ¿Cuántas mujeres se han cansado de cocinar? O que no nos gusta cocinar, porque me incluyo, cocino muy pocas veces. Pero mira qué útil me es el platicar con mujeres como tú, el decir, cocinar es una forma de dar amor. Cocinar es una forma de demostrarle amor a los que amamos. ¿Y que es a quiénes son? A los de nuestra propia casa. Entonces, ya empezamos de una manera maravillosa, aprendiendo muchísimo de ti, Marlene. Muchas gracias. Y de verdad que pareciera que esto no tiene nada que ver con nuestro capítulo del día de hoy, pero sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. El día de hoy, el capítulo número 2 nos habla sobre, establece su trayectoria espiritual, la trayectoria espiritual de los hijos. ¿Por qué es que me interesé por invitarte, Marlene? Porque conozco a tus hijos y los tengo en alta estima.
Los tengo en un pedestal. Me caen muy bien los muchachos, respetuosos, educados, simpáticos. Tu pequeña con una sonrisa muy bonita, tu ya casi adolescente, un hombre serio, un adolescente serio, respetuoso. Platícanos un poco sobre, estás criando a mujercitas y estás criando a un hombre. Entonces, yo siempre me he preguntado qué tan diferente es la crianza entre un hombre y una mujer, porque nuestro libro se titula Cría hombres, no niños. Entonces, vámonos a ir enfocando un poquito a esta parte del hombre. Yo veo que tu hijo, del que nos mencionabas, ¿cuántos años? 12 años. De 12 años, y si no mal recordaba, 12 años. Lo veo de un carácter, de una personalidad seria, no tímida, porque creo que cuando es necesario hablar, él habla. Entonces, cuéntanos un poquito esa situación, esas situaciones a las que te enfrentas, como la diferencia entre una niña y un niño ya casi adolescente. Es diferente la crianza de un niño a una niña. Los niños tienen mucha energía, pero esa energía, pues, nuestro Dios se las dio a los niños. Eso es lo que caracteriza o diferencia a una niña a un niño, en que los niños traen esa fuerza masculina y toda esa fuerza pues está concentrada en su cuerpo y tiende a salir, a salir naturalmente. Entonces tú como madre debes de canalizar esa energía y debes de jugar rudo con él, debes de hablar de diferente manera, porque los niños como que son muy distraídos, no se concentran en las órdenes, sino que están pensando en otra cosa de niños. Y entonces tienden a golpear más, a ser más rudos, a ser más toscos, pero no dejan de ser niños, porque cuando uno como mamá los abraza, pues son niños. Pero en cambio las mujeres son frágiles, más dóciles. Hay mujeres o a niñas que les dices, siéntate a colorear, y ahí se quedan a colorear, o les das una instrucción en la cocina y lo hacen perfecto, pero los niños siempre están volteando, experimentando, moviéndose, de alguna forma ellos tienen que sacar su energía. Por ejemplo, Alejandro tiende a jalar mucho con su papá, porque su papá trabaja en cosas rudas, que es la carpintería, y a Alejandro le gusta diseñar los muebles, que agarrar las herramientas, que deportes. Alejandro siempre tiene que estar activo, sacando esa energía, ya sea trabajando con su papá o haciendo algún deporte. Y en cambio, por ejemplo, a Caro, con que hagamos en casa un pastel, veamos unas recetas o platiquemos de niñas, maquillémonos, y ella está a gusto, ya cumplió con esa parte de estar conmigo y sacar su energía femenina. Entonces, yo sí siento que los varones son diferentes a las niñas y tienen que canalizar esa energía, pero con su papá, porque con su papá, pues, con la energía de papá es diferente. No, qué buen punto, ¿verdad? Sí. La intervención del papá. Entonces, digo, por lo que puedo escucharte y puedo aprender, yo creo, de ti, es que al pensar en si en algún momento quiero tener una familia, esto es un consejo para las que aún no se casan. Sí. Qué importante es incluso elegir a una pareja contemplando esa parte de que sea un hombre que se interese por la educación del hijo. Sí.
Que por ejemplo en este caso, escucho, tu esposo está involucrado en la educación de tu hijo, en esta parte de, yo creo que se reparten como decía, las actividades. Sí. Ahora sí que como dirían, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Entonces yo creo que efectivamente tu hijo tiene mucho que aprender de su papá por esta parte de la fuerza, de la energía, de ese tipo de actividades que tienen que ver con los hombres. Entonces es un buen punto saber que tu esposo está involucrado en la crianza de tu hijo varón. Y como te comentaba, conozco un poco a tu hijo, lo noto de esta personalidad un poco seria, o tal vez introvertida, no sé cómo llamarle, o respetuosa. ¿Qué consideras que es una personalidad? Porque así lo trabajaron ustedes como padres con él, porque su intervención como padres, esa fue la personalidad que se desarrolló en tu hijo, o crees que sea cuestión hereditaria, que a lo mejor el papá es también serio, es tranquilo, o a lo mejor de ti, a lo mejor lo heredó de ti, tranquila, introvertida. Cuéntanos, ¿ha sido su intervención o ya viene por herencia? Ya viene por herencia esa parte de Alejandro, que es muy tranquilo. Su papá era muy tranquilo, siempre estaba solo, hacía sus cosas solas, casi no le hablaba a nadie, se aislaba. Era muy, muy, muy tranquilo y muy serio. De hecho, tuvo un problema por ahí con una maestra por ser muy callado. Entonces él ya traía su esencia tranquila. Y yo también, cuando estaba muy pequeña, yo era muy tranquila. Entonces pienso que él pudo haber heredado de ambas partes. También, yo creo que también tiene que ver que tú hables también con tus hijos, porque nosotros, mi esposo habla mucho con Alejandro del comportamiento que debe tener en ciertos lugares. Por ejemplo, si vamos al parque, ahí se puede gritar, correr, hacer todo lo que él quiera. Si estamos en la iglesia, sabe que debe de tener un comportamiento que nosotros se lo hemos establecido y lo hemos platicado. En la casa debe de tener ciertas responsabilidades, cierto comportamiento. En las fiestas igual, sabe que en cada lugar se debe de comportar de diferente manera, que debe de respetar también. Si está con ciertas personas, debes de respetar, porque nosotros le hemos planteado, ¿te gustaría que tú estés hablando, por ejemplo, en la iglesia, que estés exponiendo un tema y que los demás no te presten atención? Entonces, muchas veces le hemos inculcado a nuestros hijos la empatía, de no hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces, sí, nuestros hijos hemos platicado con ellos y en cada lugar se deben de comportar de cierta manera, porque debe haber un respeto hacia las personas. E igual en la escuela, nosotros les hemos explicado que a la escuela se va a aprender, se va a tener amigos, en el recreo se va a comer. Entonces, sí hemos platicado mucho con ellos. De hecho, platicamos también muchos con sus profesores sobre el comportamiento de nuestros hijos. Qué interesante esa parte. Creo que qué importante es, como lo mencionas, que exista esta parte del hablar. Sí. Hablar con los hijos. En alguna reunión de iglesia que teníamos, escuchábamos precisamente esta parte, ¿no? Qué importante es instruir a los hijos hablando con ellos, porque Proverbios 1, si no mal recuerdo, en su versículo 8 habla sobre: hijo mío, no olvides el consejo, la instrucción de tu padre, de tu madre. Entonces nos habla de que como hijos tiene que haber una instrucción que viene por parte de los padres, y esas instrucciones pues provienen de pláticas, charlas que deben de tener con sus hijos.
Entonces, qué bonito es que en este caso, pues exista esa parte de hablar con sus hijos, que como bien dices, entonces me doy cuenta que es tanto hereditario, sí, pero también tiene mucho que ver con la intervención de ustedes como padres. De hablar con él, de cómo comportarse en cada lugar. Que cada lugar tiene diferente comportamiento, por así decirlo. Sí. No porque sea hipócrita, o bueno, creo que todos en algún momento debemos de ser un poquito hipócritas, sabernos comportar en los diferentes lugares donde nos desenvolvemos. Y qué bien que pues tu adolescente esté aprendiendo esto. Esta parte de la herencia me da a mí la pauta para hablar un poquito más sobre este capítulo número 2 de este libro Cría Hombres No Niños, de Mike Favares, en donde nos habla que bueno, ya hablamos maravillas de tus hijos, de lo buen portados que son, de que se ve una envoltura muy bien, se ve una buena envoltura por fuera. Pero hablar de la herencia, nos menciona el libro que qué importante es que como padres no se debe de olvidar que aunque el bebé recién nacido se ve muy bonito, creo que todos los papás dicen, no, mi hijo es el más guapo del mundo, o mi hija es la más bella del mundo. Entonces cuando son bebés, ¿qué decimos? ¡Ay, qué bonito! Salió igualito a su mamá o salió igualita a su papá. Pero que eso no es lo que realmente importa. Que lo que realmente importa es recordar que por herencia, como padres no tienen que olvidar que los hijos son pecadores. Que son pecadores. Sí. Entonces, pues bueno, ya hablamos de lo bonito que son, de lo maravilloso que son tus hijos. Pero Jesús decía, es una pregunta que en el libro se comenta, una pregunta que Jesús hizo. ¿De qué le serviría al hombre ganarse al mundo si su alma se perdiera? Porque, bueno, ya entendidos todos que todos los hombres son pecadores, aunque se vean muy bonitos de hijos. Qué importante y qué fuerte es, ¿no? Enseñarle a los hijos que son pecadores. Y que aquí viene la parte importante de enseñarles que necesitan a Jesús. Sí. Que lo necesitan como Salvador y que necesitan arrepentirse de sus pecados y que necesitan rendir su vida a Jesús. Dime un poquito de cómo has vivido esta parte con tus hijos. Bueno, esta parte ha sido un poco difícil. Sabemos que el camino de la fe es muy, muy difícil. Y también para nosotros como padres es una carga muy fuerte porque prácticamente de ti depende que conozcan a Cristo. De ti prácticamente depende que ellos vayan a la iglesia, de ti depende que ellos oren, de ti depende que ellos conozcan la personalidad, la personalidad y los atributos de Dios. Prácticamente todo lo que aprenden acerca de Jesucristo es mirándote a ti. Es muy, muy, muy difícil el camino de la fe, se requiere mucha disciplina en leer las escrituras, en oración. A veces como son niños, no quieren hacerlo, o te ven a ti y dicen, si mi mamá se comporta de diferente forma en la iglesia y aquí me grita, entonces sí es muy difícil hablarles de Jesús si ellos están viendo prácticamente todos tus defectos. Pero el propósito del cristianismo no es ser perfectos, no es
no cometer pecados. Al contrario, entre más uno va cometiendo errores, el Señor te va marcando esos errores para que tú los vayas cambiando. Es muy difícil a veces llevar a tus hijos a la iglesia cuando, por ejemplo, no hay apoyo de papá o de mamá. Es difícil porque es una pareja a lo mejor quiere vivir de cierta forma y la mamá pues quiere, o el papá quiere enseñarles acerca de Cristo. Entonces, en primer lugar, siento que te debes de poner de acuerdo con tu pareja y prácticamente enfocarse en cosas buenas que le va a traer cosas buenas a tus hijos. Por ejemplo, mi esposo siempre le ha dicho a Alejandro, siempre ha platicado con él y siempre le ha dicho, hijo, a veces yo no soy el ejemplo correcto, yo no soy perfecto, pero por favor nunca te apartes de Jesús. Con Jesús vas a tener todo, con Jesús vas a hacer a lo mejor lo que te propones. En los tiempos difíciles va a tener calma en tu corazón, va a traer claridad, vas a tener un objetivo, porque muchas veces cuando no tienes a Cristo en tu corazón, a veces haces cosas como las demás personas lo hacen. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, te preguntas ¿qué haría Cristo en esa posición? Bueno, yo siempre me estoy preguntando, ¿qué haría Cristo en esa posición? Pero siempre tienes que hablar de tus hijos sobre Cristo. Siempre tienes que hablarles. Les tienes que hablar de Cristo, pero también con temor. Porque la otra vez me preguntaba Caro, de esas preguntas que te hacen los niños después, decía, ¿y por qué lo mataron, mamá? ¿Y por qué lo entregaron? ¿Y quién creó a Dios? Entonces, no sé, gracias a Dios, Dios me dotó de unos hijos con un cerebro súper gigante. Son muy inteligentes y a veces no tengo respuestas a ciertas preguntas. Cuando tú asistes a una iglesia, Alejandro y ahorita ya más grande se empieza a preguntar cosas acerca de Cristo, de su salvación, de qué pasaría si Cristo viviera. Entonces, si tú te alejas de la iglesia, es muy difícil contestar esas interrogantes y es muy fácil que la gente engañe a tus hijos o que les meta ideas que no van de acuerdo a tus valores. ¿Sabes qué? Creo que si en este momento termináramos esta charla, creo que ya la resumiría en una cosa. Pero no te la voy a decir sino hasta el final. Porque créeme que lo que he podido notar, a veces dicen por ahí, que de lo que más hablamos, pues es ahí donde hablamos de lo que ya inconscientemente, a lo mejor a veces no nos damos cuenta, de hábitos, de patrones que repetimos, pero en tu hablar, en nuestro hablar, sale. Entonces yo al escucharte en cada palabra que nos estás diciendo, creo que yo ya resumiría esta charla en una cosa que se los voy a decir hasta el final. Pero mira, en nuestro título precisamente se llama Su trayectoria espiritual. Y mencionabas algo de que efectivamente ellos van a tener preguntas. Sí. Ellos van a tener dudas. Y así es la vida de un hijo, desde que nace empieza a haber una trayectoria. Y tiene que haber un padre, una madre que le dé ese acompañamiento en esa trayectoria, en ese aprender de Jesús. Y bueno, entonces ya después de que tú estás consciente de que tus hijos son pecadores,
pues bueno, entra esta parte, ¿no? De estar consciente del testimonio que tienen que dar a sus hijos y del hablarles sobre Jesús. De hablarles sobre Jesús. Y bueno, entonces como hombres pecadores, este libro nos menciona que qué es lo que necesitan. Y ya no lo mencionaste. Necesitan un ejemplo en los padres. Necesitan ver a Jesús reflejado. Necesitan escuchar sobre Jesús. Y el libro nos menciona tres aspectos bien importantes que para acompañarlos en esta trayectoria espiritual, que es que un hogar esté saturado de lectura de la Biblia, oración y gratitud. Cuéntanos brevemente, porque ya nuestro tiempo se terminó. A mí se me pasó como que apenas fueron 5 minutos, pero ya se nos terminó. ¿Cómo es esta parte de casa, de que el hogar esté saturado de lectura de la Biblia? No sé, a lo mejor cómo le haces, no lo sé. Una vez, lo voy a contar brevemente, una vez asistimos a una iglesia bautista. Bueno, antes de venir aquí asistíamos a una iglesia bautista, pero yo trato de ser muy observadora, siempre trato de observar como la crianza de otras hermanas con sus hijos y trato de agarrar lo bueno, ¿no? Entonces yo observaba que en esa iglesia saturaban a los niños de versículos bíblicos, dibujitos cerca de algunos pasajes bíblicos, pero yo veía ahí a los niños muy estresados, muy tensos, como que no disfrutaban de leer la palabra de Dios. Sabían mucha Biblia, sabían libros completos, sabían himnos. Entonces mis hijos como que se veían prácticamente que no sabían mucho sobre la Biblia, pero pues yo siempre trato de que mis hijos disfruten lo que están haciendo en el momento en donde están. Entonces yo decía, pues a lo mejor y está mal eso, no sé, pero ya después con el tiempo como que me fue dando la razón, que a veces había padres que hostigaban mucho con sus hijos la religión y tienes que comportarte de esta manera porque si no Dios te va a castigar, y metiéndoles mucho temor a los niños. Y en realidad pues la palabra de Dios es prácticamente vivirla. Yo siempre, desde que yo iba a dejar a Alejandro al kinder, platicábamos acerca de los versículos bíblicos. Oye, hijo, ¿y qué tienes que de esta parte de la Biblia que tienes que obedecer a tus papás, que tienes que honrarlos? ¿Por qué piensas que tienes que honrar a tus papás? ¿Por qué piensas que Dios dice que si honras a tus papás te irá bien en la vida? ¿Por qué lo piensas? Y entonces ahí cuando yo platicaba con mi hijo acerca de la palabra de Dios, y a la vez como que reforzar ese versículo, pero con experiencias de la vida. Porque de nada sirve tener tanta Biblia en la cabeza si no vas a saber cómo usar ese conocimiento. Y eso en cualquier cosa. Sí. Sepas, por ejemplo, los abogados que saben muchas infinidad de leyes, no sé, de nada sirve tener tantas leyes en la cabeza si no vas a saber actuar en un tribunal. Entonces, prácticamente, yo hago eso con mis hijos. Platico acerca de versículos de la Biblia y le digo, ¿y cómo lo llevarías a tu vida? O sea, ¿y por qué Dios crees que puso este mandamiento? Trato de no saturar a mis hijos con tanta Biblia, pero al momento como que la lleven a práctica. O por ejemplo, ya viene Alejandro y me dice, ¿qué crees, mamá? Que este niño, su comportamiento, que se estaba drogando, estaba haciendo cosas que no debía, y ya busco luego algo referente a eso en la Biblia y le digo, ya ves, hijo, porque el Señor
dice esto en la palabra de Dios, que no debemos de hacer ciertas cosas porque lo conducen a la muerte. Entonces prácticamente eso hago con mis hijos. Aparte de que les compro antes, por ejemplo, cuando éramos dos, cuando yo tenía 2 hijos nada más, tenía la oportunidad de comprar Biblias y libros acerca del cristianismo, pero ahora como ya somos más en la familia, ya trato de hacerlo menos, pero que lo valoren esos libros y que los lean y que sepan qué significa, y siempre cualquier cosa llevarlo a la práctica. Sí. Y otra cosa, en la oración, a veces nos cuesta a nosotros como adultos orar, pero luego me pongo a pensar, o sea, ya estoy cansada y ya me voy a dormir y digo, ay, mis hijos no oraron, y digo, voy a levantarlos, aunque sea hacer una oración pequeña, porque no sabemos qué necesidad traigan tus hijos. A lo mejor se pelearon con su amigo, a lo mejor traen aflicciones, estrés o algo, y pues sabemos que la oración siempre trae calma a nuestro ser. Entonces, sí les digo, ya hicieron su oración, ya oraron, les recalco lo importante que es orar. Ajá. Porque pues sin orar no hay conexión con Dios. Y eso es lo que he hecho. Y ahora con lo de las bebés, pues sí me cuesta un poco más de trabajo, pero sé que es una responsabilidad como padres orientar a tus hijos, porque no sabes qué está pasando en su cabeza, en su corazón, y prácticamente de una oración depende que tu hijo esté tranquilo. Porque cuántas veces no nos hemos levantado nosotros como papás que ya escucharon algo o ya vieron algo que no debían y su corazón está preocupado o están nerviosos o están angustiados. O por ejemplo que hoy en día que tantas noticias horribles que pasan y lo escuchan sin querer. Entonces la oración prácticamente trae tranquilidad a su corazón. Y esta parte de la practicidad es bien cierto, ¿verdad? A veces como adultos decimos, ¿por qué en la escuela en lugar de haberme enseñado la raíz cuadrada, que difícilmente la utilizamos, a veces decimos, ¿por qué mejor no me enseñaron a cómo administrar mi dinero, ¿verdad? Entonces, qué importante es llevar la teoría a lo práctico. Y que en esta parte de la oración, muy, muy buen consejo, a veces no se necesitan grandes oraciones, largas oraciones, para enseñarle a un hijo siempre a orar a Dios, porque siempre va a depender de Él. Y dentro de esa oración esté la gratitud. Como bien lo mencionabas, para no hacerlo tediosos a ciertas edades que son niños, el tenerlos sentados y aprenderse un versículo, sino hacérselos práctico para la vida diaria, para la vida que ellos van a vivir. Entonces, sí, es demasiada información para mi cerebro. Sí, y la gratitud, prácticamente yo cuando mis hijos se empiezan a quejar más, a quejar, les digo, vayan a hacer esto, vayan a hacer otro, y se empiezan a quejar, les empiezo yo a decir, deberían de agradecer todo lo que tienen y a quejarse menos, porque cuando hay queja, es ahí donde ya no hay gratitud. Les decía, tienes casa, tienes alimento, tienes padres que te aman, vas a la escuela, estás sano, ¿por qué te empiezas a quejar? ¿O te falta algo? Bueno, nosotros les empezamos a ver su realidad, porque muchas veces, pues así somos nosotros los seres humanos, dejamos de ver lo bueno y nos empezamos a quejar de lo que nos falta. Entonces es ahí cuando los centramos a ellos y les decimos, ¿qué te falta?
¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Y bueno, mira. En vez de quejarte, vamos a agradecer por lo que tienes, porque yo cuando era pequeña decía, yo no tenía esto, yo no tenía esto, yo no tenía eso. Siempre les estoy recalcando lo que tienen ellos y lo que no tienen las demás personas. Ajá, muy buen tip para aplicar con los hijos, para aplicar en la crianza de los hijos. Siempre recordarles la gratitud y de esa forma hacer pequeñas oraciones dándole gracias a Dios por todo y el vivir la palabra de Dios en casa. No solo que se almacene aquí, sino que sea algo vivencial. Y bueno, Mar, de verdad que tiempo nos falta para aprender mucho sobre ustedes cada que tengo la oportunidad de platicar con ustedes. Pero se nos acabó el tiempo. Y sabes, no quiero dejar de mencionar que creo que podemos resumir nuestra charla en algo muy importante. Yo creo que algo Dios nos está queriendo decir. Y es lo importante que es tener en la crianza de los hijos, que es la plática. El hablar con ellos. Eso era lo que yo quería comentarte, que noté en tu hablar. En cómo tú crías a tus hijos y sobre todo esta parte de tu hijo varón. Qué importante es que se platique con los hijos desde niños, adolescentes, jóvenes, para que más adelante no sean niños, sino sean hombres que también sepan hablar, sepan platicar, sepan dialogar para resolver problemas, sepan hablar, porque un día van a tener una esposa con la que es necesario que hablen, porque las mujeres hablamos mucho. Lo importante que es que hablen de cómo se encuentran. Lo importante que es hablar con sus hijos que ahora ellos van a tener. Entonces creo que en eso resumí la charla del día de hoy. La importancia dentro de la crianza de hablar con nuestros hijos. Nuestro tiempo se acabó. Mar, muchas gracias. No, gracias a ti, Susi, por invitarme. Gracias por darme este espacio de abrir como la puerta de tu hogar. De nuestro hogar. Y no somos perfectos tampoco. Y también tenemos errores. Y estamos aprendiendo como una familia y como iglesia. Estamos aprendiendo a ser padres. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue Charlando con Susi. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.